Muy buenas noches, estrellas. Sean todos bienvenidos a su podcast histórico favorito, Diarrea Cósmica de Verbos. En esta ocasión hablando de un conflicto. Últimamente Radio Cosmo, LOL, ese era el nombre que tenía antes. Últimamente el podcast está muy bélico, muy de guerra, todo es guerra. Estos que son temas muy interesantes, sobre todo la que vamos a tratar el día de hoy. Comenzando, quisiera enviar un saludo a Yuki Soto, que no se pierde ni uno de mis shows. Saludos, Yuki Soto. Saludos a todos los miembros del grupo Arte Cosmo. En especial a los titanes. Corresponsal. Salud. Vamos a hablar de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco es algo de lo que muy poco se habla. Probablemente sea un tema muy importante en los países de Sudamérica. Se me olvidaba. Saludos a la madre patria, España, es el país donde más me ven. El Chaco, más concretamente el Chaco Boreal, es una región de unos 650.000 kilómetros cuadrados. Eso vendría siendo el Chaco. Está situado justo en medio de la frontera entre Bolivia y Paraguay, y la verdad también abarca a Argentina. Era un territorio inhóspito, seco y polvoriento, cargado de una abundante vegetación compuesta por palmeras, matorrales, zarzas y cactus, cuya única fauna eran arañas y serpientes venenosas, así como mosquitos transmisores de enfermedades. Respecto al suelo, la posibilidad de cultivo era imposible, exactamente igual que la logística y las comunicaciones debido a la escasez de agua potable, y a unas temperaturas de más de 50 grados en verano. Sin embargo, la riqueza del Chaco no estaba en su superficie, sino en el subsuelo. Tenía enormes yacimientos de gas natural y también bolsas de petróleo que llevaron a despertar un gran interés por parte de bolivianos y paraguayos. Estos países jamás habían tenido ningún tipo de disputa. Ni siquiera eran enemigos naturales, desde que se independizaron de España en el siglo XIX. Paraguay únicamente tenía disputas con Argentina y Brasil tras la guerra de la Triple Alianza, allá a finales del siglo XIX, que terminó en derrota y en cesión de 150.000 kilómetros cuadrados de superficie. Bolivia, por otra parte, solamente tenía rivalidad con Chile, tras su derrota en la Guerra del Pacífico, también finalizando el siglo XIX, el año 1879 comenzó, durante la cual perdió su única salida al mar. No obstante, sería la urgente necesidad de ambos países de resarcirse de los fracasos anteriores, así como la posibilidad de extracción de materias primas, las causas que llevarían a un inevitable enfrentamiento entre paraguayos y bolivianos. El detonante del conflicto sucedió de manera accidental el 25 de abril del año 1932, cuando un avión boliviano descubrió por casualidad la laguna Pitiantuta, la cual se encontraba situada dentro de una frontera entre Bolivia y Paraguay, que jamás había sido definida tras la descomposición del Imperio Español. 2 meses más tarde, el 15 de junio, una fuerza militar boliviana, queriendo aprovechar las reservas acuíferas de la laguna, rodeó sus orillas y ocupó el fortín Carlos López, que era propiedad del ejército paraguayo. Por supuesto, desde Asunción se tomaron la acción como una ofrenda, por lo que ya el 16 de julio una columna paraguaya recuperó este fortín sin apenas encontrar resistencia. Esta acción fue considerada como casus belli en Bolivia, así que transcurridas 72 horas del suceso,
el presidente Daniel Salamanca salió al balcón del Palacio Quemado de La Paz, exhortando a las masas a alzarse en contra de Paraguay. A diferencia de Bolivia, Paraguay prefirió, por no quedar como responsable de una guerra. Guerra que obviamente parecía inevitable ante la comunidad internacional. De este modo tuvo que ser el ejército boliviano el que llevó la iniciativa, cuando llevaron 6.000 tropas a cruzar ilegalmente la frontera del Chaco Boreal y ocuparon el 27 de julio el Fortín Corrales, el 28 el Fortín Toledo y el 31 el Fortín Boquerón y el 7 de agosto el Fortín Caraya. Finalmente, y ante lo que se evidenciaba era una invasión a gran escala, el 21 de agosto de 1931 Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Bolivia. En ese momento comenzó la Guerra del Chaco. Bolivia era un país poco preparado para una guerra y menos aún para llevar a cabo una invasión. La nación únicamente podía afrontar una contienda de corta duración porque dependía económicamente del exterior. El 90% de sus productos básicos y alimentos se adquirían en el extranjero debido a que la mayor parte de la población campesina había abandonado la agricultura para trabajar en la minería. Lo mismo sucedió con el petróleo, que se compraba en pocas cantidades de Argentina y otras materias primas procedentes de Europa y de Estados Unidos. Militarmente, el ejército boliviano centró su estrategia pensando en que como la población y fuerzas armadas de Bolivia superaban en 3-1 a las de Paraguay, invadir el Chaco Boreal sería una tarea sencilla. Y así fue interpretado por el gobierno del presidente Daniel Salamanca, por el Estado Mayor compuesto por los generales Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Enrique Peñaranda y el alemán Hans Kunt, un antiguo veterano de la Primera Guerra Mundial que había sido enviado como asesor a Bolivia para estrechar lazos entre las dos naciones. Me disculpo, sonidos del primer mundo, son perros afuera. Esas son cosas que solamente pasan en el primer mundo, lo siento. Sin embargo, a pesar del optimismo imperante, nadie tuvo una visión real de las pésimas capacidades del ejército boliviano. Comenzando por el cuadro oficial, que estaba conformado por una serie de militares elegidos a dedo por el poder político. Algo totalmente raro en Latinoamérica. Nótese el sarcasmo. Por tanto, eran escasamente cualificados para dirigir operaciones a gran escala. La tropa, por otro lado, estaba en una situación peor, porque la mayoría de los reclutas eran indígenas quechuas, aymaras o criollos blancos, así como diversas tribus del altiplano que hablaban lenguas distintas, cuyos conocimientos bélicos eran nulos y además físicamente no estaban acostumbrados a subsistir fuera de su espacio natural. Esto fue casi lo mismo que le pasó al Imperio Austrohúngaro cuando estaban durante la Primera Guerra Mundial. Era un imperio en la que se hablaban muchas lenguas, así que los problemas de logística eran algo del día a día. ¿Qué le pasa a esta cámara? Está perdiendo el enfoque. Damn, son. No me veo. Damn. Voy a ver algo. Ay, Dios mío. ¿Ahora? Un poco mejor, sí, un poquito mejor. Vamos a quedarnos aquí, no vamos a cagarla. Sigamos. Tampoco las tácticas que se habían modernizado, porque los mandos confiaban en cargas frontales que se utilizaban en el siglo pasado. Exactamente igual que el armamento, la mayoría anticuado procedente de los excedentes europeos de la Primera Guerra Mundial. Por último estaba el problema de la logística, porque para maniobrar en la difícil orografía de estos matorrales del Chaco, con escasas carreteras y vías ferroviarias, los bolivianos desplegaron un pequeño parque móvil de camiones y una reserva de agua para 5.000 hombres, una cifra insignificante para los 30.000 movilizados inicialmente. El ejército boliviano desplegó un total de 250.000 soldados. Ahora vamos para el lado paraguayo. Paraguay igual no estaba en una situación para enfrentar una guerra, pero
no estaba en una situación tan precaria como la de Bolivia. El presidente era Eusebio Ayala, y estando el ejército paraguayo al frente del general José Félix Estigarribia, el trabajo de políticos y militares se centró exclusivamente en buscar la manera de defenderse de la agresión boliviana. Para ello, las Fuerzas Armadas paraguayas encontraron el modo de compensar su inferioridad numérica, aprovechando la orografía del terreno y atrincherándose en un inmenso frente de trincheras que se extendía desde la frontera de Brasil hasta la Argentina, protegiendo específicamente el margen del río Paraguay para privar de agua al enemigo. Hablando ya de los niveles internos, el ejército paraguayo contaba con una oficialidad competente que había estudiado en academias militares del extranjero y además gozaban de asesores procedentes de Francia, mientras que la tropa se componía únicamente de guaraníes y criollos blancos que se comunicaban en castellano y se coordinaban a la perfección. El ejército paraguayo constaba de unos 120.000 soldados. Con el inicio de la Guerra del Chaco, el ejército boliviano, que previamente había invadido grandes porciones del Chaco Boreal antes del comienzo oficial de las hostilidades, prosiguió su avance hacia el interior sin encontrar apenas oposición. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1932, las tropas bolivianas tomaron el fuerte Rojas Silva, y el 8 su aviación causó grandes daños a una columna paraguaya. Sin embargo, no contaron con que el ejército paraguayo mantenía muy bien protegidas las arterias principales del país y poco a poco movilizaba recursos en la retaguardia que iban reforzando el frente. Asimismo, el general José Félix Estigarribia se vio lo suficientemente preparado para organizar el primer contraataque destinado a retomar el estratégico Fuerte Boquerón. La batalla de Boquerón se inició el 9 de septiembre de 1932, cuando el ejército paraguayo rodeó y asedió la guarnición boliviana del Fuerte Boquerón, que tuvo que refugiarse en el interior de sus muros. Allí aguantarían los bolivianos durante días, soportando bombardeos de artillería y continuos asaltos que milagrosamente fueron detenidos, gracias en parte al apoyo aéreo y a la escasez de agua de los paraguayos. Heroica fue la resistencia de los bolivianos en Boquerón, aunque después de más de 3 semanas de duro asedio, los alimentos y las municiones se agotaron, mientras que las enfermedades y los numerosos heridos imposibilitaron continuar luchando. De este modo, y ante el riesgo de ser aniquilados, el 29 de septiembre de 1932, la guarnición boliviana se rindió tras haber sufrido 1.500 bajas entre muertos y prisioneros. Reconquistado este fortín, con un total de 15.000 efectivos del ejército paraguayo, pasaron a la contraofensiva en todo el frente del Chaco. Primeramente los paraguayos ocuparon los fuertes Ramírez y Castillo el 8 de octubre, el fortín Lara el 11, el fortín Yurra el 12, el fuerte Acre el 23, que capituló con la captura de 88 militares bolivianos. 2 días más tarde, el 25, se hicieron con el fortín Rojas Silva, el 26 con el fortín Aliguata y el 30 con el fortín Fernández. Roto el frente por varios sectores en noviembre, la retirada del ejército boliviano se convirtió en desbandada, porque 4.000 soldados huyeron precipitadamente y de manera desordenada a través de la selva de matorrales y zarzas. Curiosamente, durante esta fase tendría lugar el primer combate aéreo de la contienda, y también de la historia latinoamericana, después de que un caza boliviano, Vickers 143, derribase en un duelo a un avión paraguayo Potes 25. A finales de 1932, el ejército paraguayo detuvo su ofensiva a tan solo 7 kilómetros del fuerte Saavedra, temiéndose que al haberse alargado sus líneas el ejército boliviano pudiese tenderles una emboscada. Y lo cierto fue que el general José Félix Estigarribia no andó mal encaminado, ya que el general alemán Hans Kunt, que acababa de tomar el mando del ejército boliviano, se encontraba preparando un contraataque que había fijado para comienzos de 1933 sobre el fortín Nanagua. El 20 de enero de 1933, un total de 6.000 tropas bolivianas, apoyadas por 10 aviones, desencadenaron su ofensiva contra el fortín Nanagua, cuyos muros y trincheras adyacentes estaban defendidas por 2.500 paraguayos al mando del coronel Luis Israzabal Barbosa. Sin embargo, el ataque frontal que se produjo contra unos soldados bien protegidos y parapetados detrás de alambradas
terminó siendo un completo fiasco, porque todos los asaltos fueron repelidos con cientos de bajas. Por si fuera poco, los bolivianos se quedaron sin caballos de carga después de matar a sus animales con la finalidad de impedir que consumieran la escasa agua disponible, mientras que por el contrario los paraguayos recibían desde el aire suministros necesarios que su propia aviación les lanzaba, llegando incluso algunos aparatos a tomar tierra dentro del fortín. Solamente 10 días después del inicio del asedio, el 30 de enero de 1933, el ejército boliviano levantó el cerco al fortín Nanagua y se replegó derrotado. La batalla supuso un auténtico desastre militar para los bolivianos, que sufrieron 2.500 bajas, entre muertos y heridos, a costa de únicamente 248 bajas paraguayas, entre ellos 108 muertos y 140 heridos. Simultáneamente al fallido ataque contra el fortín Nanagua, el ejército boliviano liderado por el general Hans Kunt fue el artífice de una gran ofensiva contra todo el frente del ejército paraguayo en el Chaco Boreal. El primer objetivo fue el fortín Fernández, del que nuevamente los bolivianos tuvieron que retirarse sufriendo 300 bajas. A este le siguió el fortín Corrales, que por fortuna para los atacantes fue tomado sin encontrar oposición, porque todos los paraguayos prefirieron abandonarlo. No obstante, sobre el fortín Toledo fue un verdadero desastre, porque las tropas bolivianas terminaron replegándose el 10 de marzo de 1933, después de que los mismos soldados se amotinasen contra sus oficiales e incluso llegaran a disparar contra algunos de ellos. Más suerte tuvo el ejército boliviano el 13 de marzo de 1933, cuando arrebató a los paraguayos el fuerte Alihuata, aunque durante la acción los atacantes encajaron 238 bajas. Pocos días después, el 17, las tropas bolivianas también consiguieron expulsar al ejército paraguayo hacia Gondra, tras la victoria de la batalla del Campo Jordán. Aunque la jornada del 27 resultó ser un fiasco porque fracasó el segundo asalto efectuado por 2.000 bolivianos contra el fortín Fernández, que costó la elevada cifra de 600 bajas. Sin embargo, la peor derrota sufrida durante el nuevo asedio sobre el fortín Nanagua, después de que el ejército boliviano se replegase con más de 2.000 bajas entre muertos y prisioneros, frente a solo 636 paraguayas entre muertos y heridos. Incapaz el ejército boliviano de superar el dispositivo de fortines del ejército paraguayo, en agosto del año 1933 intentó una maniobra de flanqueo sobre el campo Acebal y Alihuata, que nuevamente fracasó debido a la férrea resistencia paraguaya. Por si fuera poco, aquella maniobra dejó demasiado expuesto el saliente boliviano, por lo que el 15 de septiembre los paraguayos desencadenaron un breve, pero muy eficaz contraataque de Campo Grande, que rodeó y destruyó un total de 3 regimientos del ejército boliviano en Vallivián, Loa y Pozo Favorito, en que perdieron la vida más de 200 soldados y fueron capturados otros 535. Mermado el ejército paraguayo por las grandes pérdidas cosechadas, mermado el ejército boliviano debido a todas las pérdidas cosechadas, el ejército paraguayo del general José Félix Estigarribia inició su gran ofensiva en diciembre de 1933. Primeramente las tropas paraguayas tomaron Pozo Negro y a continuación ocuparon el fuerte Alihuata el día 7, lo que favoreció embolsar a un gran número de contingentes bolivianos en un anillo. Gracias a este cerco sobre el sector de Campo Vía, el 11 de diciembre, un total de 2 divisiones bolivianas fueron destruidas, mientras que durante los días siguientes fueron siendo eliminados sus últimos núcleos de resistencia con la caída del fortín Saavedra el día 14 y el fortín Muñoz el día 19. Concluida la batalla, el ejército boliviano sufrió una de las mayores catástrofes militares de su historia, con un total de 10.100 bajas, entre esas 2.600 muertos y 7.500 prisioneros. Además de perder un material de 8.000 fusiles, 536 ametralladoras, 2 tanques, 20 cañones, 25 morteros y numerosos camiones. Vengo en un momento.
Prosigamos. Luego de esto vino el punto de inflexión, ¿no? Preocupados el resto de países de Latinoamérica por la escalada bélica cada vez mayor de esta guerra, la comunidad internacional convocó a la Comisión de Neutrales, compuesta por varias naciones de la región, entre estas Argentina, Chile y Brasil, las cuales consiguieron una tregua de 20 días, que fue ratificada por Bolivia y Paraguay, desde el 19 de diciembre de 1933 hasta el 6 de enero de 1934. Sin embargo, la clara ventaja táctica y militar que estaban consiguiendo los paraguayos sobre sus enemigos, sumado además que ellos habían sido los agredidos y por el momento los bolivianos no parecían querer renunciar a los territorios exigidos, llevó a los primeros a romper este armisticio y proseguir con las hostilidades. A comienzos de enero de 1934, el ejército paraguayo reanudó su avance en el Chaco Boreal y conquistó el Fortín Platanillo, el Fortín Loa, el Fortín Esteros y el Fortín Jayucubas. Al mes siguiente, en febrero, los paraguayos ocuparon la zona de la China. El día 11 rompieron el frente sobre una brecha de 300 metros en Magarriños, donde penetraron 7 kilómetros en territorio enemigo, provocando a los bolivianos 60 bajas a costa de 37 propias. Poco después, el 20 de marzo, las tropas paraguayas rodearon y aniquilaron 2 batallones bolivianos en Cañada Tarija, a los que causaron 1000 muertos y prisioneros, mientras que el día 28 despejaron y capturaron el Fortín Garrapatal. Por más que uno lea estos scripts varias veces antes de hacer los podcasts, siempre hay nombrecitos que joden a uno. Siempre. La situación se tornó peligrosa para el ejército boliviano, de no ser porque el nuevo general Enrique Peñaranda descubrió que 2 divisiones paraguayas habían adelantado sus posiciones sobre la carretera de El Obrego, por lo que decidió pasar al contraataque. Para ello reunió a 14.000 soldados bolivianos el 10 de mayo. Estos se dividieron en 2 columnas, a través de los matorrales y aparecieron por la espalda enemiga, completando un cerco que dejó encerrados a 5.500 soldados paraguayos. A partir de entonces, se sucedería un enfrentamiento de 3 semanas conocido como la Batalla de Cañada Strongest, donde a pesar de que la mayoría de los sitiados del ejército paraguayo lograron escapar, finalmente las tropas bolivianas cerrarían el cerco y harían prisioneros a 1.500 militares paraguayos. Derrotado el ejército de Paraguay en la batalla de la Cañada Strongest y vencido el ejército boliviano en anteriores encuentros, durante el verano de 1934, las operaciones se estancaron en el Chaco. Desde entonces ninguno de los 2 bandos, ya fuesen los bolivianos o paraguayos, tendrían la capacidad suficiente para llevar a cabo más ofensivas, y por ello el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste, que se libró entre líneas de trincheras situadas sobre la selva y matorrales y obviamente el desierto. Intentando romper el estatismo del frente, el ejército paraguayo del general José Félix Estigarribia desencadenó una gran ofensiva con miles de hombres en agosto de 1934, que cogió totalmente por sorpresa al ejército boliviano. Con facilidad, los paraguayos ocuparon el Fortín Picuiba, con 450 prisioneros bolivianos el 15 de agosto, y a continuación el Fortín 27 de noviembre, el día 17, el fortín se llamaba 27 de noviembre, by the way, el día 17, tras un avance de 120 kilómetros. Acto seguido, descendieron hacia el oeste tomando el nudo de comunicaciones de Uriapitindi, la jornada del 20, y cuando llevaban recorrido 160 kilómetros, aniquilaron un destacamento boliviano en Algodonal el día 22. Gracias a esta maniobra de más de 250 kilómetros, los paraguayos rodearon toda la retaguardia del ejército boliviano, que tan solo mantenía su cuartel general a 50 kilómetros de Villamontes, y situaron a sus tropas a únicamente 5 kilómetros del principal centro logístico en Carandaity. Tan crítica fue la situación para Bolivia, aquel agosto de 1934, que el propio presidente Daniel Salamanca evaluó la posición de solicitar una rendición incondicional.
Por suerte, la movilización de las últimas reservas, entre las cuales estaba el cuerpo de caballería boliviano del coronel Daniel Toro, impidieron un descalabro del frente y sobre todo facilitaron una contraofensiva a nivel general, debido a que el ejército paraguayo había alargado peligrosamente sus líneas de abastecimiento y por tanto se encontraba en una posición muy delicada. A inicios de septiembre de 1934, el ejército boliviano pasó al contraataque sobre un arco de 50 kilómetros contra un ejército paraguayo muy vulnerable. Con rapidez los paraguayos fueron retrocediendo desde Puesto Burro y La Falle, no sin antes ser embolsados entre Algodonal y La Rosa, un cerco que milagrosamente consiguieron escapar. También se escabulleron del asedio que el cuerpo de caballería boliviano sometió a los paraguayos en Irendague, o Yerendague, no sé, Irendague digamos, aunque durante el repliegue sufrieron miles de bajas y perdieron el fortín Picuiba, que fue ocupado a principios de noviembre. Recuperado el ejército paraguayo de su derrota, el 10 de noviembre se lanzó a la contraofensiva aprovechando que durante la persecución el ejército boliviano había descuidado sus flancos, en un saliente muy peligroso. Fue así como de forma inesperada el día 13 los paraguayos convergieron sobre la retaguardia enemiga y el 16 aplastaron a los bolivianos en un enfrentamiento conocido como la Batalla del Carmen. Las pérdidas fueron catastróficas porque los bolivianos sufrieron 7.000 bajas, esto entre muertos y prisioneros, mientras que los paraguayos únicamente 100 muertos. Destruido el ejército boliviano, una parte al menos, durante la Batalla del Carmen, el ejército paraguayo avanzó prácticamente sin encontrar oposición, tomando el fortín Vallivian y las instalaciones militares próximas de Samaihuate. Ante el peligro de que tal cosa suponía, el presidente Daniel Salamanca optó por trasladarse hasta la primera línea del frente. Construida en torno al fortín Villamontes. Sin embargo, antes de que el presidente tomara el mando personalmente, se produjo un golpe de estado dirigido por el mismo general Enrique Peñaranda. Nada que no sea normal en Latinoamérica, sobre todo por esos tiempos. En el cual los militares se sublevaron para hacerse con el poder. Inmediatamente el presidente Salamanca fue arrestado por un grupo de hombres armados al mando del general German Bush, que irrumpieron en su residencia del Chalet Stout, donde le obligaron a firmar su dimisión en favor del nuevo presidente Tejada Sorzano, elegido para la ocasión. También los presidentes eran elegidos de dedo, algo normal en Panamá, no sé si haya sido así igual en otros países. Acá la vida política entre los años 1930 a 1989 fue una locura, que si se los contaron, que sé que no les va a importar, porque casi todos los que me escuchan son de otros lados. Me gustaría hablar de la Guerra Civil de España, muy interesante hablar de la Guerra Civil de la Madre Patria para el siguiente show. Voy a tratar de recaudar la mayor información posible. Muchos militares pensaron que una vez derrocado el presidente Daniel Salamanca, las operaciones mejorarían en la guerra del Chaco con el nombramiento de Tejada Sorzano. No obstante, el ejército paraguayo continuó su imparable avance atravesando el desierto y situándose en la retaguardia del ejército boliviano sobre Irendague el 10 de diciembre, donde cortó el suministro de agua al enemigo y dejó aislados a más de 12.000 soldados que comenzaron a desertar en masa. Gracias a esta magistral maniobra en pinza efectuada por el general José Félix Estigarribia, los paraguayos hicieron más de 3.000 prisioneros bolivianos y capturaron un material de 200 camiones, 60 morteros, 577 metralletas, 11.200 fusiles, 590 subfusiles y grandes cantidades de cajas de champaña, vino y cerveza que calmaron la sed de los soldados. Salute. Otro desastre para el ejército boliviano ocurrió el 11 de enero de 1935, después de que el ejército paraguayo conquistase Capirenda, provocando a los bolivianos 530 bajas, entre 330 muertos y 200 prisioneros. Acto seguido, los paraguayos alcanzaron el río Parapeti, destruyeron a 2 regimientos bolivianos y entre principios de mes y el 28 de enero, ocuparon fugazmente las plazas de Amboro, Santa Fe, Casa Alta,
Cambieti, Carandaiti y Boyuibe. Villamontes, el último objetivo del dispositivo enemigo, fue asaltado el 13 de febrero de 1935 por 15.000 soldados del ejército paraguayo, frente a 21.000 del ejército boliviano que se ocultaban en sus muros y trincheras. Por suerte para los bolivianos, tanto la superioridad numérica de la que gozaban como el encontrarse en una posición defensiva les permitieron rechazar todos los ataques paraguayos, causando a estos últimos serias bajas. Ante dicho fracaso, el ejército paraguayo cavó trincheras alrededor del fortín Villamontes y pasó a convertirse en un sitiador estático. Mientras el asedio en torno a este fortín se recrudecía, otras columnas paraguayas avanzaron hacia nuevos objetivos del Chaco. Por ejemplo, el 16 de abril de 1935, las tropas paraguayas ocuparon el poblado guaraní de Charagua, a tan solo unos pocos kilómetros de las instalaciones petrolíferas de la compañía Standard Oil. Este acontecimiento causó tanta preocupación en el gobierno de La Paz, que inmediatamente se ordenó una contraofensiva para alejar a los paraguayos de los yacimientos de crudo. Fue así como el ejército boliviano pasó al contraataque a mediados de abril, consiguiendo forzar la retirada de las tropas paraguayas hacia el río Parapeti, recuperando la ciudad de Tarari y embolsando a una división enemiga en Cambeiti. Aunque en última instancia consiguió escapar del cerco atravesando la sierra de Aguaraje. Señores, me disculpo en serio, estrellas, me disculpo por la pronunciación, pero uno pensaría, bueno, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina, los nombres no van a ser tan jodidos, pero sí lo son también. Todo porque asumo que todos estos nombres están en guaraní. Su mayoría están en guaraní. Inesperadamente, el 16 de mayo del año 1935, ya vamos casi para 2 años de contienda, el ejército paraguayo volvió a lanzarse a la ofensiva contra el ejército boliviano, que de nuevo comenzó el repliegue. De hecho, los paraguayos se hicieron rápidamente con el control de la quebrada del Cuervo y tomaron la ciudad de, oh my god, esto me va a tomar trabajo decirlo, Mandeyapecua. Simultáneamente rechazaron un contraataque de 3.000 bolivianos en el fortín Ingavi, a los que causaron 100 bajas, a los cuales posteriormente persiguieron hasta Pozo del Tigre, donde les capturaron otros 370 hombres y un gran número de armas, vehículos y provisiones. A mediados del año 1935, casi la totalidad del Chaco estaba en manos del ejército paraguayo, que por aquel entonces se situaba a escasos kilómetros de Ravelo y sus pozos petrolíferos. Bolivia ya no podía de ninguna manera revertir el curso de la guerra, y menos aún salvar la nación de ser invadida por Paraguay si continuaba de esta manera. Por dicha razón, y el encontrarse el país luchando exclusivamente por su propia supervivencia, el presidente Sorzano autorizó a sus diplomáticos a buscar una salida negociada al conflicto. Por ello, el ejército boliviano envió a territorio neutral, Buenos Aires, al coronel Ángel Rodríguez, quien negoció personalmente con los representantes paraguayos y los mediadores argentinos la paz. Oficialmente, el 18 de julio de 1935, los generales de ambos ejércitos, José Félix Estigarribia y Enrique Peñaranda, se reunieron en un puesto merino y firmaron la paz entre Paraguay y Bolivia. La guerra del Chaco había terminado con un trágico saldo de 90.000 muertos. Bolivia sufrió un total de 85.000 bajas. Entre estas, 60.000 muertos, 25.000 prisioneros, además de un coste monetario de 228 millones de dólares, tomando en cuenta que para esa época 228 millones de dólares era una fortuna. En este momento quizás no tanto para un país, pero en ese entonces, damn, that was too much. Paraguay sufrió un total de 32.500 bajas, entre las cuales estaban 30.000 muertos, 2.500 prisioneros y un coste monetario de 128 millones de dólares. El resultado de esta guerra supuso una gran humillación para Bolivia, porque no solo perdió el conflicto frente a Paraguay, sino que su coste tanto en vidas como económicamente dejó a la nación en ruinas. Respecto al Chaco Boreal, Bolivia consiguió mantener un tercio del territorio, incluyendo las zonas que poseían gas, mientras que Paraguay, como vencedor de la guerra,
se anexionó las restantes 2/3 partes y por tanto aumentó notablemente su territorio y recursos de gas y petróleo. La Guerra del Chaco constituyó uno de los conflictos más trágicos y sangrientos del siglo XX en Latinoamérica, que desangró a dos naciones, en este caso a Bolivia y Paraguay, librada en medio de la denominada era entre guerras. El desarrollo militar de este conflicto sería un fracaso más de la comunidad internacional y la sociedad de naciones, que poco a poco iría allanando el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estrellas, este es un show corto, un show de lunes. Los lunes normalmente no se hace show, porque el lunes es el primer día de trabajo. Pero bueno, no importa, un show, una guerra de relato bastante corto. Fueron 2 años, lastimosamente, el conflicto más trágico que se ve en Latinoamérica en el siglo XX. En el siguiente show me gustaría hablar de la guerra ítalo-etíope o probablemente de la guerra civil española, que se me hace muy interesante. Todos los stages de la madre patria. Lastimosamente esa es nuestra madre patria. Todos somos en parte medio españoles, medio europeos, tío. Vamos a ver cómo logro desarrollar este tema. El Reino de España, la Segunda República Española y luego la España Nacional. Obviamente la España Nacional es la España de Franco. Vamos a ver cómo recopilo la información. Quiero hablar del tema. Se me hace muy interesante, muy importante hablar de ello. Estrellas, espero les haya gustado el show. Bastante corto, solo media hora, pero algo es algo. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.